Bien, pues muy buenos días a todos. Creo que hay más de 60 participantes ahorita en sábado por la mañana, realmente admirable. Y quiero primero agradecer la invitación que me hicieron, específicamente al doctor Marcelino, que me pidió que platicara con ustedes de este tema, que es el de crioablación, pues en cáncer renal, específicamente en lo que corresponde a las masas renales pequeñas, que obviamente ya se dieron cuenta que es el tema que estamos tratando hoy. Entonces vamos a tratar de ver esto, y mucho de esto evidentemente ya lo cubrieron, ¿sí? Desde el punto de vista de los tumores renales, pues obviamente el que es, que tiene la mayor incidencia es el tumor de células renales de células claras, y bueno, esto tiene muchas razones. Una de las principales que ya mencionaron también, pues fue la parte incidental, ¿no? El hecho de que estamos encontrando cada vez más tumores porque hacemos más estudios por una gran cantidad de razones que ya también se comentó. Bien, bueno, el tumor renal más común, pues ya lo vimos, el carcinoma de células claras, más o menos es como el 4% del total de los tumores malignos. Si lo vemos, esto está subiendo. En un artículo reciente está mencionado como el 4.2%, y la mayoría, como les digo, se detecta, ahí viene el 50%, pero puede ser incluso más que sea por esto. Los factores de riesgo también ya los mencionaron, que tienen que ver con el tabaco y la obesidad principalmente, así como los síndromes genéticos que ustedes conocen. Solo para repasar, bueno, esta es la manera que actualmente tenemos para clasificar los tumores renales en estadiaje, en la parte T del TNM, que es el tumor, el T1, pues como saben, es el que es menor de 7 centímetros, y específicamente en el que nos vamos a centrar hoy es en el T1A, que son los que son menos de 4 centímetros, recordando que pues el T1B pues también va de 4 a 7, ¿ok? Y hay la literatura finalmente, aunque se puede centrar en esto, la mayoría de las veces que presentan resultados tiene que ver con el T1, aunque hacen la diferenciación entre T1A y B. El tumor, el 2, bueno, puede ser el 2A, que va de 7 a 10, y el 2B, que es mayor de 10, y estas son imágenes en donde, bueno, vemos claramente la presencia del tumor, típicamente hipervascular, como se conoce en este estudio, por ejemplo, que es de la tomografía computada con contraste. Desde el punto de vista de la extensión, ya después en el T3, pues tenemos que considerar tanto el hilio vascular, específicamente la vena, la invasión a la vena. Ya lo mencionaban, que la invasión a la vena es un factor muy importante, tanto para la cuestión de metástasis, pero sobre todo para la sobrevida. El 70%, como lo mencionaba Marcelino, probablemente mueren al año. Y aquellos que no, para que sea T3, tiene que no extenderse a la glándula suprarrenal y estar contenido en la cápsula de Gerota. Y los T3A, pues son los que están involucrados de la vena, el seno renal y los tejidos perirrenales. El 3B es el que va ya a la vena cava, pero la vena cava infradiafragmática, y el 3C es el que va a la parte supradiafragmática, y ahí tenemos imágenes en donde muestran específicamente, pues llegando, por ejemplo, ya a la aurícula derecha, la invasión del tumor hacia la vena renal, en este caso del lado izquierdo, pero todavía con la cava libre, ¿sí? Y entonces, bueno, es básicamente como vamos a hacer el estadiaje de estos tumores. Y el T4, pues es cuando ya tenemos una invasión más allá de la fascia de Gerota e involucro de la glándula suprarrenal. Bien, perdón. Centrándonos en la parte de crioablación, bueno, no voy a dedicarme a toda esta parte física y la razón por la cual esto se produce, solo conceptos muy básicos, que bueno, obviamente, como sabemos, es una forma ablativa. Típicamente aquí hay dos tipos, o al menos que se producen. Ahora ya hay una más, pero es ya sea haciendo calor, que básicamente ahí tenemos radiofrecuencia y microondas, haciendo frío, que es esta crioablación, y luego la otra que existe con electricidad, y que es la electroporación irreversible, donde hacemos poros en las membranas de las células para que exista después la apoptosis. El efecto que se utiliza en esto, pues es el efecto de Joule-Thomson, y para eso necesitamos argón, helio y los ciclos de congelación y descongelación, que probablemente muchos de ustedes están familiarizados con ellos. Ahorita vamos a ver un poquitín de eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, a nivel celular, es esto que está aquí. Ahorita lo vamos a ver, una deshidratación de las células, y después una reacción hiperosmolar, apoptosis y muerte celular. Entonces, aquí lo que sucede en el efecto de Joule-Thomson, como les decía, es que pasamos una sonda, y en esta sonda, aquí está ampliada, estamos pasando aquí el argón, y cuando se
por aquí, esto todo está encapsulado, está dentro de otra misma sonda. Este es un microtubo que está dentro de este, y al expandirse, para poder expandirse necesita energía, y esa energía, digamos que la roba del medio ambiente, y al robarla del medio ambiente, el medio ambiente que lo rodea a esta sonda, pues se congela, se enfría, porque esa es la energía que tenemos. Acuérdense que aquí el frío, simplemente físicamente hablando, es la ausencia de calor, ¿ok? Entonces, en termodinámica. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es eso, y hay cosas muy interesantes de la crío que no tienen otros métodos y que por eso en riñón probablemente se ha popularizado mucho, así como en otras áreas que queremos ser muy precisos en el tratamiento locorregional de este tipo. Y es el hecho primero de que es bastante predecible lo que se va a formar, ¿sí? O sea, la bola de hielo que nosotros hacemos es muy predecible, y la verdad de las cosas es de que además, como lo que estamos hablando en tomografía en particular, en rayos X también, pero recuerden que el tomógrafo pues no es más que un tubo de rayos X que está girando y que está digitalizando esa radiación que detecta el detector, vamos a decirlo así, y entonces lo que estamos viendo es la densidad de los tejidos, ¿ok? En las radiografías lo que vemos es la densidad, o sea, acuérdense que densidad es masa por volumen, o sea, qué tanta masa tenemos en un volumen específico, y nosotros sabemos, por ejemplo, obvio, que el agua y el hielo, aunque sean la misma sustancia, pues simplemente por su estructura tridimensional el hielo expande, ¿ok? Que eso también va a ser importante, crioablación a nivel celular. El hielo se expande y por lo tanto tiene menor densidad. Bueno, al tener menor densidad, lo que nos permite es que en el TAC podemos ver perfectamente la línea en donde se está formando el hielo, ¿ok? Claro, esta línea que está formando aquí es esta línea que está acá, como viene aquí en la gráfica, y esta línea que está aquí está a 0 grados, entre 0 y menos 20. A esa temperatura no se produce ningún daño celular. Es como ponernos un hielo encima, ¿ok? Pero sí lo podemos ver. Entonces, el momento en que yo vea que mi bola de hielo está tocando ya el seno renal, digo, hasta ahí quiero llegar. Sé que no estoy dañando nada, ninguna estructura, sí, pero soy bastante preciso en cuanto a lo que yo quiero hacer. Y esa es la gran ventaja que tenemos con crioablación combinada con tomografía. ¿Ok? Aquí es igual, otros ejemplos de cómo se ve la parte física, donde se produce la necrosis, y cómo se ve en la tomografía, y también cómo se ve en la histología, y el borde perfecto, preciso, en donde tenemos lesión y no lesión. Este es un artículo de Nature donde se ven muchas de las formas ablativas que tenemos y cómo es que producen el tratamiento que nosotros hacemos. Y bueno, este es básicamente para la crío, y donde nosotros lo que hacemos, estamos teniendo pues una lesión directa a la célula, pero sobre todo la formación de cristales. Y al formar hielo, lo que está sucediendo es que acuérdense que es como si nosotros metemos un yuki o esos al congelador, y nosotros le podemos quitar todo el jugo, ¿sí? O al momento de congelarlo, lo que se congela, lo que se hace hielo es el agua. Entonces, el agua se congela, entonces intracelularmente, pero también intersticialmente, pues relativamente queda todo esto hiperosmolar porque el agua está congelada, ¿ok? Después, al estar hiperosmolar, entonces al mismo tiempo tratan de jalar agua del intersticio, por ejemplo, las células del poco que no se ha congelado, ¿sí? Y al descongelarla, como está hiperosmolar, pues entonces toma más agua, esta célula se hincha, una vez que se hincha otra vez la volvemos a congelar, y entonces otra vez esta más agua, pues ahora rompe la célula de la misma forma que romperíamos una coca o una botella de vidrio si la dejamos en el congelador. Vamos a ponerlo en esos términos. Y tiene esa gran ventaja. Y la otra gran ventaja que tiene desde el punto de vista de tratamiento la crío es que lesionamos las células, pero no lesionamos la estructura. Yo siempre, como le digo a los pacientes, si ustedes cogen un pedazo de carne y lo ponen al asador, pues, o sea, si hacemos una micro o una microondas o hacemos una radiofrecuencia, pues lo que estamos haciendo es desnaturalizando las proteínas, y eso cambia totalmente. Si nosotros ponemos la misma carne en el congelador, pues la carne queda como carne y la podemos volver a utilizar o que vaya a preservar. Lo mismo sucede aquí, ¿sí? O sea, realmente toda la estructura intersticial, todo el tejido conectivo y demás con la crío, realmente lo preservamos, a diferencia de lo que sucede cuando hacemos otros métodos. Entonces eso es importante. La otra cosa que cada vez tiene mayor
interés para muchos es lo que viene abajo, que es la inmunomodulación. Y bueno, hace un par de años ya saben que se ganó el premio Nobel por el tratamiento con inmunomoduladores. Bueno, el papel de las células dendríticas, el papel que tienen la histocompatibilidad y cómo esto, perdón, la T4, los receptores y demás de las células tumorales, en particular del riñón, ¿sí? Juega un papel importante. Y al nosotros hacer esto, de simplemente por apoptosis o la lesión vascular que se produce, pues entonces estamos liberando y respetando esa parte de receptores que probablemente ayude a que el sistema inmune los reconozca, y entonces por eso hemos visto pacientes que se tratan el riñón primario con crioablación y las metástasis regresan. Pero es un área interesante. Perdón. Bien. Antes del procedimiento, pues como en todas las cosas, hacemos la historia clínica, el examen, la indicación del procedimiento, los medicamentos, alergias, y el examen físico para nosotros pues, es un examen radiológico, es decir, vamos a ver las imágenes y ver por dónde es que vamos a entrar. ¿Ok? Las contraindicaciones son las típicas de un procedimiento de este tipo de intervención y probablemente quirúrgico, que básicamente tienen que ver con la coagulación y muy particularmente, perdón, en el caso de esto que estamos viendo, pues tiene que ver con los órganos que están vecinos, para ver si podemos o no realmente hacer esto. De hecho, en la Clínica Mayo tienen esta mnemotecnia, el ablate, ¿sí? Para la ablación renal en particular, y que tiene que ver, como ven ahí, pues primero es el diámetro, porque es muy importante. O sea, si tenemos un tumor de 15 centímetros, pues claro que lo podemos tratar, sí, pero no es, necesitamos muchas más ondas y necesitamos otro tipo de abordajes. Pero lo importante es la proximidad con el intestino, la localización dentro del riñón propiamente dicho, la relación que tiene con el uretero, con el seno renal, y si esto es endofítico o exofítico, ¿ok? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Que les estoy poniendo aquí, pues el tamaño tumoral en el axial, pues si es mayor de 3 centímetros, probablemente hay que considerar como una alternativa. Obviamente esto siempre es multidisciplinario y lo platicamos siempre con el urólogo, que generalmente es el que lo ve primero y de alguna manera lo refiere con nosotros. Entonces es algo que generalmente sucede así, ¿ok? Pero ahí están viendo ejemplos que tengo de esto. Entonces, si nosotros vemos que la lesión es anterior, pues seguramente vamos a tener que desplazar el colon con agua. Si es anterolateral, pues vamos a tener que entrar a través del hígado. No pasa nada, simplemente hay que saberlo y bueno, por eso la coagulación y todo lo demás. Si está muy pegadito al polo superior, podemos estar estimulando ahí la suprarrenal, entonces hay que estarlo monitorizando. En el polo inferior hay que proteger el psoas y bueno, la pialoperfusión si está muy cerquita al uretero. Ahorita les voy a poner algunos casos. Ahí están, por ejemplo, casos en donde si está en contacto con el seno renal, si es endofítico o exofítico, pues son casos y cosas que tenemos que ir viendo, ¿sí? Particularmente en cada uno de los pacientes. Bien, pues hay muchos artículos y algunos de ellos veo que los presentaron aquí también, en donde esto ya es bien conocido sobre la seguridad, la eficacia. Muchos eran estudios pequeños. Ahorita les voy a presentar quizá el que esté mayor. Se publicó el año pasado, de mayor número de casos. Pero bueno, estos son en cuanto a específicamente ver la seguridad y la eficacia que tienen en estos tumores. Este se publicó ya hace unos 10 años, ¿sí? En donde lo que tenemos aquí es básicamente pues un metaanálisis de las series más largas, que estaban básicamente todas del 2008, pero ven, pero el número de pacientes pues tampoco es, este es el mayor. El tamaño del tumor pues es un T1, obviamente. Y vean, el éxito técnico prácticamente, o sea, si los seleccionamos, o sea, eso va a funcionar, ¿sí? O sea, técnicamente esto funciona. Este es otro artículo en donde ya se hacen una revisión de muchos más artículos, sí, aunque algunos de estos son, como ya lo vieron, del mismo autor, pero pues son prácticamente todos células renales. Y aquí la importante es parte de lo que comentaba Marcelino, que es la parte libre de enfermedad, de recurrencia y de enfermedad propia.
Y todos estos son estudios en donde la técnica que se hizo fue percutánea. Recordemos que la crio también se puede hacer por vía laparoscópica, por vía abierta, ¿no? Hay estudios, este es de la Asociación de Urología, ¿sí? Europea. Es interesante porque aunque está publicado aquí, pero el artículo se hizo en la Clínica Mayo, y se presentó en el 2015, y en ellos hicieron una comparación, ¿sí? Entre la nefrectomía y la ablación percutánea, específicamente en masas de T1. Y en este me voy a detener un poquitín, porque obviamente es la parte urológica, en donde viene aquí que, bueno, el objetivo fue revisar la experiencia que tiene nefrectomía parcial, radiofrecuencia percutánea, o sea, ablación por medio de esto, y crioablación percutánea. Y de estos, eran 1,424 pacientes, a 1,057 se les hizo una nefrectomía parcial, 180 fueron radiofrecuencias y 187 crio. En estas cortes, la recurrencia libre de enfermedad fue similar en los 3 tratamientos, pero fíjense que las metástasis o el survival free, o sea, de que no tuvieran metástasis durante todo el tiempo después, fue mucho mejor para la nefrectomía parcial y para la crioablación cuando se comparó con la radiofrecuencia, ¿ok? En los pacientes que tenían el B, o sea, pacientes que tenían de 4 a 7, pues en esta corte la recurrencia libre de enfermedad y la de metástasis también fue similar entre lo que es la nefrectomía parcial y la crioablación. Y ahí está la gráfica en donde prácticamente pues se ve igual la parte de crio y la parte de radiofrecuencia. Bien, hasta que vemos esa separación cuando estamos hablando, ¿sí? En cuanto a la parte, ¿sí? Que está libre acá en pacientes con nefrectomía comparadas con crioablación percutánea. Entonces aquí en este estudio, evidentemente, si lo vemos acá, pues sigue siendo importante la nefrectomía. Entonces les voy a presentar algunos de los casos, que algunos de ellos los ha visto también ya Marcelino, por lo que me comentó. Entonces, bueno, por ejemplo es un paciente que en junio del 2013, pues ustedes están viendo pues dónde está el tumor aquí en el riñón izquierdo. Este paciente en octubre, en el control, aquí ya vieron que ya se le había hecho una nefrectomía total en este paciente, ¿ok? Pero empieza a tener un tumor ahora en el otro riñón, ¿ok? Aquí es como estaba, este es anterior, este es en el coronal, y aquí en este paciente encontramos en su seguimiento, este chiquitín que está acá, ¿ok? Entonces, ese tumor ahí está en febrero y luego lo vimos en marzo, ¿ok? Entonces vean cómo este paciente ya en febrero creció un poco más porque se le dio seguimiento, como es una de las guías, ¿sí? El paciente ya tiene su nefrectomía de este lado, se le dio seguimiento, ahí está el tumor, creció con respecto al de octubre, pues entonces decidimos pues hacerle la crio y como les digo aquí, esto es parte de pulmón que tenemos que cuidar para no hacer neumo y aquí tuvimos que pasar un poco por hígado, pero finalmente pues vean cómo al final pues se ve la bola de hielo, se ve donde estaba la sonda, que queda como si fuera el palito de la paleta, donde la quitamos, pues ahí se queda el aire, porque ahí estaba hueco, y se queda todo el hielo y vemos que básicamente hicimos un buen tratamiento. Este es el seguimiento, vean cómo se ve antes, ¿sí? Y cómo se ve después, ¿ok? Esto es febrero y junio, y el punto aquí es que se empezó, como ya vieron, a ver otro, ¿ok? En junio, en la parte inferior, ya se vio otro tumorcillo, ¿sí? Que está aquí abajo. Y entonces ese igual le hicimos otra crio, ¿ok? Y pues en el control, ahí tenemos lo que estaba, ahora ya estamos en el 2015, cuando estamos en el 13, entonces ahí está antes y después, ¿ok? No realza, no nada, que son los criterios que vienen en la Sociedad Americana también de Urología para considerarlo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos hacer radiofrecuencia. Ahora hago menos radiofrecuencia, bueno, no en riñón, sino en general hago más microondas, y obviamente crioablación. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que tienen básicamente el mismo grado de control local. Las complicaciones bien indicadas son bajas, pero con crio podemos hacer cosas como esta cosa que con radiofrecuencia no podemos hacer ni con micro, ¿ok? Entonces podemos tratar múltiples ondas. El equipo con el que trabajamos es hasta 8 sondas.
podemos poner para que se haga una bola de hielo grande y entonces podamos tratar a esos pacientes. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo, pues aquí hay una historia, los libres de recurrencia, pues fíjense cómo, pues básicamente, ¿sí? Es 97% al final. Entonces, ¿cuándo utilizamos radiofrecuencia? Bueno, cuando a lo mejor no es muy necesario el monitoreo, o sea que hay lejos de estructuras claves como ahí, dices tú, pues lo hago con radiofrecuencia, ¿no? Lo puedo hacer con crío, pero pues igual lo puedo hacer con micro, con radiofrecuencia. O acá que no hay ningún problema, pues igual lo puedes hacer, ¿ok? Y ahí tienen antes y el seguimiento 6 meses. Y cómo se ve, incluso aquí ven, a diferencia del hielo, aquí ven donde se pone por el chicharreo, o sea, por la producción de gas, del calor, pues se ve aire aquí donde se está haciendo la radiofrecuencia. Y por eso es mejor seguirlo por TAC que por ultrasonido. El ultrasonido siempre lo utilizo para guiarme y colocar la sonda ya en el TAC, ¿sí? Porque lo haces en vivo como si fuera fluoroscopía. Ya que la localizas y ya que lo pones ahí, entonces lo haces por TAC, porque si no, el calor, ya sea formar en la bola de hielo, pues no te deja pasar nada, se comporta como un lito, no te deja pasar nada el sonido, entonces no la ves. Y si está formando gas, pues tampoco lo puedes ver, ¿no? Entonces, por eso es. En esta lesión, por ejemplo, que la estás viendo ahí, pues es muy fácil, dices tú, bueno, lo puedo hacer por radiofrecuencia cuando está lejos de estructuras claves, etcétera. La crío, pues cuando yo necesito un monitoreo, por ejemplo, aquí que está cerca de estructuras en el seno renal, pues ahí sí me interesa mucho ir viendo cómo va creciendo la bola de hielo, ¿ok? Y decir, ¿sabes qué? Aquí me paro, ¿ok? Cuando quiero ver, predecir, y cuando tengo que cuidar los márgenes, ¿ok? Aquí, por ejemplo, antes de la ablación, vean, por ejemplo, en este tumor que este paciente, ya se dieron cuenta de la cantidad de, pues, y demás, un paciente, pues como muchos, arriba de 80 años, que muchos dicen, bueno, lo quiero seguir, pero hay pacientes y médicos que dicen, bueno, vamos a tratarlo, hay situaciones especiales en cada paciente. Entonces vean cómo aquí podemos poner, en este caso puse 5 sondas, con el hecho de conseguir una bola de hielo, este es el seguimiento a 15 meses, y bueno, pues él conserva lo que podamos de su riñón, ¿ok? Que es obviamente ya un riñón, pues de viejito, ¿no? Ahí está, antes de la ablación, pero muy cerca del seno renal. Entonces, claro que podemos hacer después de 10 minutos y vemos después de la ablación cómo queda. Y el 6 meses de seguimiento, que es muy importante, ver que no haya masas o realce anormales. ¿Ok? Este es otro, en donde está, aquí le pusimos 2 o 3 sondas y en el seguimiento. ¿Ok? Cuando tiene un componente. Bien, en cuanto a uno de los problemas que podemos tener es la estenosis ureteral, si hacemos radiofrecuencia en lesiones que están cerca del uretero, bueno, pues vamos a tener eso, ¿sí? Ahí está, ahí, afortunadamente este paciente no, pero vean cómo está muy cerquita del uretero y vean el tipo de lesión que se produce cuando haces radiofrecuencia, vean cómo toda la grasa y todo esto queda de esta forma en el seguimiento, ¿ok? Cuando hacemos crío, de lo que está, no salió el artículo, pero bueno, de lo que está publicado, prácticamente no se presentó ninguna por las características que yo les decía, ¿ok? Pero vean, el uretero siempre hay que identificarlo y saber dónde está, a veces lo tenemos que poner un poco de contraste durante el procedimiento para estar seguros de que no vamos a tocar el uretero. ¿Ok? Ahí está. Esta es otra lesión, que vean cómo está muy arriba. Este paciente le tuvimos que hacer de los 2 lados. ¿Ok? Este es 5 años después de radiofrecuencia y el otro que tenía 3 cánceres renales. ¿Okay? Entonces, se encontró otro. ¿Ok? Entonces, ese otro, pues a ese paciente por la le puso con el urólogo pues un stent ureteral para que esté perfundiendo y bueno, eso es básicamente después de la ablación. Ahí vieron el uretero arriba y cómo siguió 4 meses después de la crío. Este es un paciente interesante, es un paciente que a mí me lo mandaron, ya tiene una nefrectomía del riñón izquierdo, aquí ven cómo está boca abajo, ¿okay? Entonces, pues el paciente, este es su lado derecho, aquí está el riñón, y aquí se le había encontrado un ganglio positivo en un estudio de PET. No lo tengo ese, pero aquí estaba positivo. En este momento, aquí le hicimos una radiofrecuencia y, bueno, a lo mejor no lo alcanzan a ver muy claro, pero ahí se ve los cambios en la grasa
después de la radiofrecuencia y donde estaba el ganglio. El punto es que 3 meses después, en un estudio de control, este mismo paciente, que como ven, no tiene el riñón del lado izquierdo, aquí es donde tenía el otro ganglio, bueno, pues ahora en la siguiente estación ganglionar, aquí entre la aorta y la cava, este es un estudio de PET, le salió este ganglio positivo y era la única lesión que había. Entonces, lo que hicimos fue entrar, y ahí sí no voy a usar radiofrecuencia, obviamente, porque al abrir la sombrilla, pues perforaría la cava o la aorta. Entonces, entramos ahí y vean en el estudio de seguimiento. El ganglio sigue ahí, claro, porque no lo quitamos, pero ya no está vivo. Ese es antes y después. ¿Okay? Y bueno, así podemos ver más casos, ¿ok? Antes y de seguimiento. Podemos reconstruir, por ejemplo, en estos que tenemos que entrar oblicuos, porque pues aquí está el diafragma, entonces tienes que poner varias ondas, y ahí es donde te sirve mucho la reconstrucción multiplanar en el TAC y demás. ¿Okay? Ahí lo estamos haciendo, ves cómo ves el control, y en el estudio de junio del 2016, o sea, en el estudio de control, pues ya quedó. Bien, para ir terminando, este es un estudio que está publicado en julio del 2020, publicado en línea, en donde se ve el seguimiento por TAC y por resonancia. O sea, aquí hay estudios, este cuate es amigo mío, el autor, Stu Silverman, en donde él lo hace también guiado por resonancia, tiene un equipo de resonancia y un equipo de crío que permite hacer con resonancia, donde tiene una conclusión, bueno, donde la sobrevida no cambia, ya sea si lo hacemos por TAC o por resonancia. Nosotros lo hacemos por TAC, ¿ok? Ese es el estudio que yo les decía. Este está publicado, bueno, en línea y dice que está publicado en junio, pero realmente en papel lo publicamos creo que en agosto del año pasado, y es donde está el estadio, puros cánceres de riñón estadio 1, pero lo siguieron por 10 años. Este es el más largo que hay con el mayor número de pacientes, son 134 pacientes. Y lo interesante es que lo compararon con el National Cancer Database de Estados Unidos con miles de pacientes, ¿okay? Que hicieron un match prácticamente perfecto. De hecho, que por ejemplo, los pacientes que estaban en el estadio 1A, eran 1 a 39, o sea, tenían 39 controles entre nefrectomía parcial, solo con nefrectomía parcial, por ejemplo. Entonces, en este estudio se ve que la crío tenía una specific survival de la enfermedad 94%, y con la crioablación pues estuvo asociada con nada más complicaciones del 8% y necesidad de hemodiálisis del 2%, o sea, preservó nefronas. Este es un estudio que a mí se me hace muy completo desde el punto de vista estadístico. De hecho, no es propaganda, pero yo tengo un podcast donde reviso artículos científicos. Hay muchos de onco, pero si les interesa, y este en particular, y ahí lo tengo. Entonces, si quieren el desglose de todo este artículo, pues ahí lo hago en el podcast. Y bueno, este es con microondas, y como ven, pues microondas prácticamente tiene el mismo resultado que la nefrectomía parcial. Entonces, en conclusión, la crioablación pues es factible en la mayoría de los tumores renales que estamos hablando ahorita, ¿sí? Amplía el espectro de los tumores que podemos tratar, perdón. Y también se puede hacer ablación de tumores grandes, no es lo de la plática. Se puede, eso es muy importante, como les digo, y creo que es la parte más importante de esto, al menos para mí como radiólogo, pues es el monitoreo durante la ablación, porque puedo ver la cobertura del tumor, es evitar estructuras clave. ¿Okay? Pues muchísimas gracias. Ahí está es el hospital donde yo trabajo, es en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey, y ahí están mis contactos, mis redes, y si quieren, como les digo, pues otra tipo ahí en mi página. Muchísimas gracias por la invitación.